Íñigo, pues se acabó la sequía hasta que decían que había en casa, ¿no? Bueno, Javier. Sí, estaba claro que teníamos ganas de ganar en casa, pues porque llevábamos, no sé desde cuándo, desde septiembre creo, sin ganar y bueno, pues muy contentos porque al final queríamos que la afición también viese que ganemos puntos en casa y muy contentos por el trabajo hecho, por supuesto. No. Preveíamos partido complicado, como lo vimos en la previa, y así sigue al final, ¿no? Ha costado cerrarlo además en la segunda parte. A ver, la primera parte ha sido un poco, pues eso, ¿no? De todo, ha pasado de todo, hemos ido con el empate a 2 al vestuario, pero yo creo que teníamos claro qué partido teníamos que hacer, más si cabe porque el terreno de juego otra vez no permitía mucho más allá de lo que se ha visto. El equipo ha seguido con intensidad, ritmo y teniendo un orden en el aspecto del bloque, un rigor táctico, y al final sabíamos que íbamos a tener ocasiones, hemos metido la de Caen. Ellos es verdad que están con uno menos, luego se ha igualado, pero ya te digo que muy contento pues porque al final no nos salimos del guión, hacemos lo que tenemos que hacer de la manera que trabajamos durante la semana y luego te puede salir mejor o peor, pero ya ha salido bien pues porque al final sacamos 3 puntos en casa. Además habéis salido muy bien en la segunda parte, habéis tenido 20 minutos, 20 de dominio total, habéis tenido el gol, pena eso que no se ha podido cerrar el partido para no acabar sufriendo como en la última jugada. Sí, pero porque al final es difícil meter goles, está claro, y nosotros es lo que siempre comento, vamos a crear ocasiones pues porque al final el equipo aprieta y más en casa si cabe y encima la gente de arriba tiene gol y como están demostrando, ¿no? Ocasiones de gol como ha salido Gabriel, ha salido Orozco, puede salir cualquiera, pues está claro que si metes una y luego te igualan cuando nos expulsan al Dalur, pues está claro que algún susto te tienes que llevar, más derivado de no sé qué hemos hecho ahí de uno para el otro, pero está claro que como estaba el campo, ese tipo de jugadas se pueden dar, entonces hay que estar concentrado y bueno, se ha solventado bien. ¿El árbitro comentamos algo? Ha estado un poco regular. Sí, pues porque, no sé, está televisado, ¿no? Yo no sé si es penalti fuera o dentro, pero también es verdad que para el árbitro no es fácil porque al final tiene que haber mucho contacto en este campo y cuando está de esta manera, bueno, pues yo entiendo que lo intento hacer lo mejor posible. Los jugadores se los voy a celebrar contentos. Sí, por lo que te digo, los jugadores tenían ganas de ganar en casa porque es verdad que fuera de casa estamos sacando más puntos, pero bueno, yo creo que al final la forma de jugar en casa y fuera es muy parecida, lo que pasa que, por no decir la misma, la idea es la misma, la de salir a ganar, lo que pasa que está claro que en casa, pues anecdóticamente o porque los equipos rivales nos conocen mejor, nos estudian y igual la primera que han tenido han metido, pues hoy, fíjate, hoy también ha habido un empate, hemos empezado ganando, luego perdiendo, luego hemos dado la vuelta, luego nos han empatado. Es bueno también que pasen todo tipo de resultados para que el equipo sea capaz de darle la vuelta como ha sido el caso de hoy.